Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. Ciudades de todo Estados Unidos se preparan para las protestas No Kings contra el gobierno de Donald Trump este sábado 14 de junio, el mismo día del desfile militar en Washington para celebrar 250 años de las Fuerzas Armadas. El movimiento de protesta No Kings cobra fuerza, miles de personas saliendo a las calles para expresar su fuerte oposición al gobierno de Donald Trump. Lo que comenzó como manifestaciones dispersas se ha consolidado en una expresión de descontento social que reúne a diversos grupos unidos por un rechazo común: las tendencias autoritarias y la erosión de las normas democráticas en los Estados Unidos. Y en momentos en que también se están llevando redadas importantes en varias ciudades, la criminalización de los migrantes y ante esto no solamente el rechazo de la sociedad, sino también de instituciones. Ya hablaremos de la policía de Seattle, que también se ha manifestado al respecto. Pero antes de todo este análisis, presentamos la encuesta sobre el tema publicada por el equipo en su cuenta de Telegram de Telesur. Lo hacemos con el código QR para que usted pueda participar. Protestas se extienden en Estados Unidos en rechazo a las redadas migratorias y las políticas de Donald Trump que reflejan estas movilizaciones según su criterio. Condena nacional al autoritarismo de Donald Trump, grave crisis institucional y policial, expone los verdaderos problemas del país. Si aún no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas sobre el tema. Pasamos de inmediato al análisis para profundizar en este importante escenario. Marco Castillo, director de programa de la organización Global Exchange, fundador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, APOFAM. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, una movilización para este fin de semana y por supuesto el tema de las redadas, la condena, el rechazo de la sociedad estadounidense. A tu criterio, ¿qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? Bien, pues el fin de semana se esperan movilizaciones en cerca de 2,000 ciudades alrededor de los Estados Unidos como producto de las múltiples agravios y ataques de la administración de Trump en contra de la población civil, bajo el pretexto de acercarse a los migrantes. Ha afectado la vida económica, la vida social de la gran mayoría de las ciudades capitales de este país, y particularmente con lo que ha sucedido en Los Ángeles en los últimos días, enviando inicialmente 2,000 y luego 4,000 agentes de la Guardia Nacional y 700 marines a sitiar la ciudad de Los Ángeles de manera exagerada e innecesaria, causando graves daños. Pues ha puesto a la ciudad de cabeza y a los Estados Unidos, a la población muy molesta. Sí. A todo esto se le suma la declaración del jefe de la policía de Seattle, en el que allí se rehúsan a colaborar con las fuerzas de estas redadas migratorias, reafirmando el compromiso de proteger a las personas. Vamos a ver justamente un sonido sobre este escenario. As I watch the actions taken by federal law enforcement in California and along the West Coast, I am reminded of why I became a police officer. It is my job to support the rights of our community. Let me be clear. The Seattle Police Department does not engage in immigration enforcement activities. We do not inquire into or collect information about an individual's immigration or citizenship status unless it is directly connected to a state or local criminal investigation. This is, of course, the sole responsibility of the federal government. My responsibility is the safety and security of the people of Seattle. We adhere to Washington state law, which limits our involvement with federal immigration authorities for enforcement purposes. Here in Seattle, no one should be afraid of contacting local law enforcement to report a crime, ask for help, or cooperate with an investigation. Our officers are here to serve everyone regardless of their immigration status.
Bueno, ahí teníamos a Sean Barnes, quien es jefe de la policía de Seattle, y esto, Carlos, abre, por supuesto, Marco, abre precisamente una crisis institucional. Veíamos ya en el estado de California, pues lo que ha sucedido en los últimos días. Sin embargo, se suma ahora una importante institución como la policía de Seattle. ¿Qué representa esto? ¿Hay crisis institucional en Estados Unidos? Por supuesto que la hay, ya se venía denunciando desde hace tiempo con las distintas faltas a la constitución de la administración de Trump, incluyendo las detenciones, las deportaciones y lo que podemos considerar legalmente como desapariciones de personas alrededor de los Estados Unidos, y ahora se consolida con esta situación de romper, porque históricamente la Guardia Nacional está bajo el mando de los estados y ahora la arrebata, la reclama para la federación, provocando un verdadero conflicto de constitucionalidad. Ya hay una demanda del lado de California, ya están en ese proceso, y bueno, hace rato también la alcaldesa de Los Ángeles, perdón, dio una conferencia de prensa donde también anuncia que ellos no van a operar, que ellos quieren que la Guardia Nacional se retire. Entonces, esa es la situación y la realidad en la que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Y bueno, y es una situación que también, como hemos visto, es parte de la bandera de los colectivos, de la sociedad que está protestando en las calles de los Estados Unidos. Y bueno, hablando un poco sobre este movimiento de No Kings en los Estados Unidos, Marcos, es un movimiento que nace desde que Donald Trump asume la presidencia. Pero ¿qué alcance tiene justamente toda esta manifestación que se puede presentar el fin de semana? Recordemos, día importante también, 250 años allí de la Armada. Entonces, hay toda un importante despliegue en varias ciudades del país. ¿Qué alcances crees tú que va a tener toda esta movilización? Bueno, pues esa es la pregunta del momento, a ver hasta qué punto la fuerza de la movilización social puede hacer contrapeso a la administración de Trump. El Partido Demócrata está muy diezmado y los movimientos sociales a veces en este país parecen estar muy divididos. Parece, ¿verdad?, que las circunstancias, los ataques de la administración Trump está ayudando a superar diferencias y a fortalecer la unidad del movimiento social, y este sábado va a ser una prueba importante. A los 8 días, a la semana siguiente, está la movilización también por la paz y la justicia. Entonces creo que vamos a estar viendo un incremento en la movilización, la organización y la gente en las calles, porque es sumamente preocupante, incluyendo para las clases más acomodadas, es sumamente preocupante el que las instituciones, la crisis de institucionalidad y constitucionalidad, que básicamente derrumba uno de los grandes pilares del discurso estadounidense de justicia para todos. Bueno, hablábamos de la crisis institucional y una escena que refleja la altísima tensión entre el gobierno de Donald Trump y la oposición en varias instituciones por las protestas de estas redadas antimigrantes en Los Ángeles. Pues se incluye ahora el escenario en el que el senador demócrata Alex Padilla fue expulsado por la fuerza, esposado este jueves tras interrumpir una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Soy el senador Alex Padilla, tengo preguntas para la secretaria Noem, fueron las palabras de este senador que vemos allí en pantalla antes de ser expulsado, allí empujado fuera de la sala por 2 hombres, en una escena que quedó registrada en este video luego de que fuera esposado en el pasillo. Estaba dando una conferencia Noem sobre los operativos del gobierno para arrestar justamente a migrantes que en los últimos días pues han desencadenado manifestaciones, el despliegue de militares ordenado por el presidente Donald Trump cuando pues ocurre este episodio. Padilla habló más tarde con la prensa, contó cómo sucedieron los acontecimientos, explicó que fue la conferencia de prensa de Noem para exigirle información sobre las medidas migratorias cada vez más extremas del gobierno, dado que él y sus colegas recibieron poca o ninguna respuesta a las preguntas en las últimas semanas. Marco, y algo que ha marcado justamente la política de los Estados Unidos, pues es esto, ¿no? La poca información de las redadas, de lo que va a hacer la administración Trump, la Casa Blanca, en torno a toda la población migrante que se está viendo afectada, ¿no?
por supuesto, si este es el trato contra el senador Padilla, pues que refleja del trato hacia los demás. En realidad se está reflejando también una ruptura del Estado con la sociedad, del gobierno trumpista con la sociedad, con las autoridades electas. Está rompiendo los vínculos de diálogo, de gobernabilidad y bueno, pues está poniendo al país de cabeza. Perfecto, Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu análisis el día de hoy. Un placer, muchísimas gracias. Ahí tenemos justamente a nuestro invitado sobre lo que ha sido estas movilizaciones, Marco Castillo, director de programa de las organizaciones que justamente están en Estados Unidos muy pendientes de estas movilizaciones, una manifestación de estas protestas que se extienden en varias ciudades del país, por ejemplo en Los Ángeles, que se convirtió en una megaprotesta en los Estados Unidos contra las políticas migratorias de Donald Trump, movimiento que ya abarca ciudades como Chicago, Dallas, San Antonio y Austin, dejando como resultado masivos arrestos. Voy a pedir al director que coloque precisamente el mapa donde se pueden ver las manifestaciones y los lugares donde se espera que también hayan muchas manifestaciones, muchas protestas este fin de semana. Chicago, Dallas, San Antonio y Austin, dejando como resultado arrestos y tensiones sociales en el país. También las protestas ha tensionado las relaciones en el Ejecutivo, la orden de desplegar tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles, decisión condenada por los demócratas, incluso por el jefe de seguridad de Seattle. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, fue más contundente al calificar a Trump como un tirano en la Casa Blanca que atenta contra la Constitución de los Estados Unidos. Esto como alusión al uso de la fuerza militar para reprimir a los civiles. Es la situación en Estados Unidos y por supuesto, ¿usted qué opina? Vamos a despedir la primera parte del programa recordando que aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. El código QR también allí pendiente para que usted pueda participar. Aquí lo tiene en pantalla. En cualquier momento analizamos luego del análisis los resultados de esta encuesta publicada por nuestro equipo en El Mundo desde el Sur. Por lo pronto vamos a una breve pausa y al regreso más de este análisis hoy hablando de los Estados Unidos y las protestas contra Donald Trump. No se retire. Telesur presenta un viaje por el mundo de las redes sociales y el universo digital. Conoce los misterios y peligros que se esconden tras las pantallas y descubre los beneficios de estas plataformas. Enredados, un nuevo programa sobre los avances que van más allá de la tendencia. Todos los sábados. Solo por Telesur. La explotación laboral infantil sigue afectando a 160 millones de niños en el mundo, vulnerando sus derechos y limitando su desarrollo. Impulsado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, este día busca generar conciencia y promover acciones concretas para erradicar esta problemática. El enfoque de este año destaca la importancia de aplicar el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que prohíbe todas las formas de trabajo infantil. La protección de la infancia requiere un esfuerzo colectivo para garantizar un futuro libre de explotación. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
En los últimos años, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación han alcanzado niveles alarmantes y la Tierra nos alerta sobre la necesidad de actuar. Evita abrir el refrigerador constantemente y revise que selle bien. Cambia a bombillos LED, que consumen hasta 80% menos energía. Ajusta el aire acondicionado a 24 y 26 grados centígrados y limpia sus filtros regularmente. Apaga las luces y equipos al finalizar tu jornada laboral. Cada pequeño acto multiplicado se convierte en un gran cambio. Enciende el ahorro energético. Nada nos emociona tanto que ver triunfar a los atletas. Sigue todas las noticias del mundo deportivo en el resumen semanal. Todos los sábados y domingos. Nuestra América Deportiva. Solo por Telesur. Telesur TV Oficial, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump se prepara para celebrar su cumpleaños y el Día de la Bandera este sábado 14 de junio. Por otro lado, organizaciones sociales convocan movilizaciones para enviarle un claro mensaje al mandatario estadounidense. El sábado, el gobierno de Donald Trump realizará un gran desfile militar en Washington para celebrar los 250 años de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Se espera al menos 1.800 efectivos allí, y las manifestaciones bajo el lema No Kings, por otro lado, pues también se van a realizar en otras ciudades en rechazo a la gestión de Trump, que consideran autoritaria. Por ello, el lema hace referencia a un país sin tronos, sin coronas y sin reyes. Pero hay un punto muy interesante, y es que Washington no está incluida. Se excluyó de los planes de las movilizaciones por la ciudad, justamente en primer término, motivo del desfile, y el movimiento social asegura, por otro lado, que su intención de excluir a Washington es precisamente también excluirla del centro de atención, reflejar cómo las personas se unen en el resto de las ciudades de los Estados Unidos en repudio a la política autoritaria y a la corrupción. Es parte de lo que presentamos a través de nuestro portal web www.telesurtv.net. Y es que al menos 24 ciudades de los Estados Unidos se unían este miércoles a las protestas contra la política de Donald Trump en materia social, en materia migratoria. Comenzaron, recordemos, en Los Ángeles el pasado viernes, y a lo largo de todo el estado de California y de costa a costa, desde Las Vegas hasta Seattle, desde Nueva York hasta Austin, se han convocado estas nuevas protestas. Se espera que en la semana miles de personas tomen las calles para desafiar esta campaña de detenciones, de deportaciones masivas del gobierno de los Estados Unidos, como una antesala, ¿no?, a las protestas previstas para el sábado. Se presentaban durante toda esta semana pues algunos enfrentamientos incluso. El presidente Donald Trump, como decíamos, celebra el cumpleaños con este gran desfile militar que va a recibir la contestación de cientos de ciudadanos que ya han dicho sí a la convocatoria en todo el país. Protestas en solidaridad con Los Ángeles que se han ido extendiendo en otros lugares el fin de semana, pero este martes pasado se habían intensificado y se habían aumentado en tamaño. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, miles de personas se congregaban en el Bajo Manhattan, donde varias agencias federales de inmigración, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, principal foco de ira de los manifestantes, pues estaba. La protesta continuó con una marcha pacífica por la zona, pero se registraron enfrentamientos entre autoridades y un grupo que permaneció junto a las oficinas
del ICE, de este servicio de inmigración y control de aduanas. Y entonces la policía detuvo a decenas de personas empujando, tirando al suelo a algunos manifestantes utilizando gas pimienta. Precisamente compartíamos imágenes de esas manifestaciones en las calles de varias ciudades importantes de los Estados Unidos, que, como vemos en estas, algunas fueron pacíficas, pero otras recibieron enfrentamientos. Por ejemplo, en Atlanta, en Georgia, cientos de personas se habían congregado para protestar y las autoridades comentaron que varias personas fueron arrestadas después de que la protesta se prolongara más allá de la hora acordada. Y esta es la situación de las fuerzas del orden realizando no solamente estas redadas, sino también el uso de la fuerza, que ha sido uno de los principales detonantes en los Estados Unidos en la última semana. En Chicago, en Illinois, después de que miles de personas marcharan por las calles de la ciudad, algunos manifestantes también, estando en la calle, fueron arrestados por la policía. Han sido detenidos cientos de personas a lo largo y ancho del país desde que han estallado estas protestas, que han sido reflejadas en estas imágenes por los medios de comunicación internacionales. La mayoría de los arrestos, como comentábamos, ha sido en California y en particular en Los Ángeles. La mayoría de los arrestos donde las manifestaciones cumplen ya el día de hoy, séptimo día en medio de esta fuerte presencia militar y el toque de queda declarado por las autoridades locales. Y esto es ya la imagen habitual, lo que es las redadas, lo que ha sido la imposición de la fuerza a las personas que no solamente manifiestan allí, sino también contra la comunidad migrante, que ha tenido en los últimos meses una criminalización y que ha recibido a través de estas manifestaciones la solidaridad de la población de los Estados Unidos. Más de 330 personas han sido detenidas en la segunda ciudad más poblada del país. En otras ciudades como San Francisco, 240. Allí los manifestantes obligaron a cerrar 2 tribunales de inmigrantes el pasado martes. Como decíamos, un claro desafío a estas redadas migratorias de Donald Trump, y la respuesta ha sido contundente. Donald Trump ha desplegado la Guardia Nacional. Algunos organizadores de estas protestas temen que la Guardia Nacional o los Marines en otras ciudades hagan lo mismo que han hecho en Los Ángeles. El presidente Donald Trump ha dicho que el despliegue en California fue el primero, quizás de muchos en distintos estados. Ya en Texas, el gobernador Greg Abbott, republicano y, recordemos, fiel aliado de Donald Trump, especialmente en materia migratoria, ha anunciado que va a desplegar a la Guardia Nacional en su territorio para, según él, garantizar la paz y el orden después de que algunos manifestantes chocaran con las autoridades en varias ciudades del estado sureño y produjeran también detenciones. Pero este es el panorama, este es el claro reflejo de lo que la sociedad estadounidense vive el día de hoy a propósito de estas medidas migratorias, a propósito de toda esta situación que se está viviendo por el autoritarismo, dicen algunos manifestantes, de Donald Trump en la Casa Blanca. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Antes de terminar con nuestro programa, vamos a revisar rápidamente los resultados de la encuesta que hemos publicado más temprano. Protestas que se extienden en los Estados Unidos en rechazo a las redadas migratorias y a las políticas de Donald Trump, que reflejan estas movilizaciones. 71% de nuestros usuarios dice condena nacional al autoritarismo de Donald Trump. 10% dice grave crisis institucional y policial, debido, por supuesto, no solamente a la disidencia en los movimientos sociales, sino también en las instituciones en algunos estados del país. Y 19% dice que expone los verdaderos problemas de esa nación norteamericana. Han dicho ustedes, han opinado a través de las redes sociales, en Telegram, y con esto finalizamos El Mundo desde el Sur. No sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real para esta y otras informaciones en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Como vimos también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.